Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Maravilla, ¿cómo han estado? Buenas noches, gracias por estar presentes. Hoy día vamos a hablar sobre la historia clínica perinatal del CLAP. Es un poquito larga. Vamos a tratar de tomar la parte más importante, creo yo, para que ustedes puedan tener una buena idea sobre este instrumento. En general, este instrumento se crea hace muy buena cantidad de años atrás. Estamos hablando de los fines de los 80, con la finalidad de mejorar la calidad de atención en los servicios, especialmente aquellos servicios que estaban dirigidos a la atención de la madre y el niño. En base a este instrumento, con la aplicación de este instrumento, se logra mejorar la calidad de la atención en los servicios a través de la mejor organización de estos, a través de que este instrumento logra generar un sistema de información adecuado, lo que viene a ser historia clínica, y genera un flujo de información que garantice el correcto manejo entre los diferentes niveles de complejidad que existen en el sistema de salud, tercero, segundo, primero, o viceversa. Entonces, esta historia clínica perinatal tiene como objetivo facilitar la atención, el seguimiento o monitoreo y además la supervisión de la aplicación de las normas de atención. Entonces, el sistema de atención o el sistema de salud que para tener una buena toma de decisiones es necesario que cuente con información que sea oportuna y que sea precisa, es decir, que sea verídica. Entonces, todos estos datos que se acumulan o que se van generando a través de la aplicación de la historia clínica perinatal genera lo que se llama una especie de banco de datos. Este banco de datos nos va a permite caracterizar la población que es utilitaria o es la beneficiaria de las prestaciones que se entregan a través de los establecimientos de salud existentes en el sistema. También va a permitir evaluar los resultados de la atención que se entrega a los pacientes, identificar los problemas que son prioritarios en la población que se atiende, monitorear, como les decía hace rato, la aplicación de los indicadores más importantes para ver el estado de salud de la población y en algunos casos también puede utilizarse como base para hacer investigaciones de tipo tanto epidemiológicas como operacionales. Este sistema de información perinatal, como se llama, que fue ideado el año 83 por el Centro de Perinatología Latinoamericano, está constituido por varios instrumentos, entre los cuales está la historia clínica perinatal, el partograma, el carnet perinatal, que también es parte tiene el partograma, una copia de la historia clínica perinatal, y además tiene un sistema de procesamiento de todo este material que es recogido por este instrumento de la historia clínica perinatal. Los objetivos de este sistema de información perinatal, entonces, están dirigidos a generar una buena base para planificar la atención, verificar la implementación de prácticas basadas en evidencia, unificar la recolección de los datos entre los diferentes niveles de atención, facilitar la comunicación también entre estos niveles, generar estadísticas confiables, verificar que se estén aplicando y cumpliendo las normas. También en su evaluación o en su seguimiento a este instrumento se puede facilitar la capacitación porque se pueden detectar las debilidades que puedan estar presentando los servicios de salud en la entrega de las prestaciones. Por otro lado, genera también un registro de datos que pueden ser de interés legal, facilita enormemente las auditorías, es lo que se hace prácticamente cada mes en cada uno de los servicios,
para ver si realmente se está aplicando o no correctamente este instrumento y para ir corrigiendo y mejorando cada vez. Ya les decía, permite caracterizar a la población asistida, evalúa la calidad de la atención, categoriza o prioriza los problemas que se están presentando en la población que es atendida y también permite lo que habíamos hablado como investigaciones operacionales o epidemiológicas. Entonces, la historia clínica perinatal ha sido un instrumento prácticamente para ayudar en la toma de decisiones, especialmente en el manejo clínico de la mujer embarazada, desde el control prenatal hasta el puerperio, pasando por el parto, y también del neonato, o en casos de que haya habido alguna problemática que no ha permitido que el embarazo llegue a término, el ingreso por aborto y además el periodo post-aborto hasta el alta. Entonces, este SIP que genera instrumentos para usos en el servicio de obstetricia y neonatología, está formado por lo que les decía, 4 instrumentos: historia clínica perinatal, el carnet perinatal, la captura y procesamiento de datos y el partograma. Ahora, este instrumento de historia clínica perinatal tiene diferentes usos. A nivel local puede ser usos de más de, como les decía hace rato, operativos, usos que pueden ayudar a medir la calidad de la atención y corregir si hubiera alguna deficiencia en ella. Y a nivel central sirve como un instrumento de vigilancia de los eventos tanto maternos como neonatales. Por otro lado, también sirve para evaluar a nivel central si estos programas nacionales que están dirigidos a mejorar la situación materno-neonatal y regionales están cumpliendo con sus objetivos. Es importante y clave para que esta historia clínica perinatal sea útil y pueda llegar a conseguir estos objetivos que hemos estado hablando. Es importante que los registros estén completos, que los registros que estamos encontrando se están anotando en la historia clínica perinatal sean válidos, confiables. Si no, prácticamente no nos van a servir de nada, ¿ya? Obviamente van a estar estandarizados en su aplicación. Existen diferentes formas de recolección en la historia clínica perinatal. Ustedes van a tener secciones diferentes dentro de la historia clínica que permiten registrar de diferente manera. En algunas partes, especialmente en la parte administrativa, en la sección administrativa, que es el encabezamiento de la historia clínica perinatal, ustedes van a encontrar espacios libres, prácticamente líneas, en las cuales ustedes pueden registrar letras como números, como es acá el ejemplo que se está mostrando. En otros sectores de la historia clínica perinatal, ustedes van a notar que hay unos rectángulos. Los rectángulos deben ser llenados con números. Y si es 1 van a ser números, si son 2 tendrán que ser 2. En algunos casos van a encontrar círculos de 2 colores, blanco y amarillo. Normalmente los colores amarillos, los colores de riesgo son amarillos. Entonces, según corresponda a la respuesta, te tiquearán el círculo blanco, que será no en este caso, o sí, si es el amarillo. En otros casos el no también puede ser amarillo, dependiendo de la pregunta o la situación. Las formas correctas de marcar los números o de llenar estos rectángulos que decíamos que iban a ser números, es que deben estar, si son 2 casillas, deben estar las 2 casillas completas. En este caso, por ejemplo, que se está poniendo en la pantalla, gestas previas, por ejemplo, son 3. Entonces, la casilla anterior debe ser llenada con un 0, de tal manera que no se pueda poner otro número. Entonces, por lo tanto, siempre que es una sola cifra y son 2 casillas,
la primera casilla debe ser un 0. En caso de hemoglobina se redondea, y en el caso de los leucocitos que aquí estaban numerados, ustedes ven que hay un 0 que precede a la cifra 5000. Las formas correctas de marcar los círculos pueden ser una X o un piqueo o un tilde de bien. Preferimos la X, es más visible, y no se debe marcar rellenando, por favor. En eso tienen que tener cuidado. Existen diferentes secciones de la historia clínica perinatal. La primera, que corresponde a la identificación de la paciente, donde ustedes van a poder, como les decía hace un rato, van a poder anotar letras y números seguidas sin ningún problema, según corresponda al nombre del domicilio donde lo que tengan que registrar, pero sí tienen que estar llenados todos los espacios. Si estos espacios que están aquí para llenar no estuvieran completos, entonces esta identificación no va a ser aceptable. Y por lo tanto, cuando se haga la auditoría, se va a marcar como una deficiencia. Y en el caso de la red igual, o el teléfono y el idioma hablado por la paciente, tanto si es por lengua materna o otra lengua que haya aprendido. Después viene una sección que es al lado, aquí está puesta debajo, que se refiere a la fecha de nacimiento de la paciente, con 2 cifras, día, mes y año. No tienen que poner más cifras, por favor, y la edad en años. Y es que esta paciente fuera menor de 15 años o mayor de 35, ya son factores de riesgo. Por lo tanto, además de registrar la edad acá, ustedes marcarían el círculo amarillo. En cuanto a la autoidentificación, existen 4 posibilidades que la paciente puede definir, a las cuales pertenece, y además, si es que es indígena, hay un código que está al reverso de la historia clínica, donde ustedes pueden poner el código que corresponda, dependiendo si es quechua, aymara o de otro tipo de etnia. Entonces, si es que es mestiza, solamente tarjará el ciclo de mestiza, y si considera que no está en ninguna de estas y es otra, pues aquí corresponde a esta opción. Alfabeta, si es alfabeta o no, es otro factor de riesgo, como ven, aquí está en amarillo. Estudios, ¿hasta qué nivel de estudios ha realizado? Si ha hecho por ejemplo, ustedes van a piquear el sector del ciclo de primaria y van a anotar el número hasta qué nivel ha llegado. Puede haber llegado al tercero, puede llegar al cuarto, al sexto, según corresponda. Si ha hecho universidad y ha llegado a la licenciatura, ha sacado una licenciatura, entonces piquean ustedes universidad y pondrán acá 5, que es el nivel máximo que tiene la licenciatura, ¿no es cierto? Son 5 años. El estado civil puede ser casada, unión estable, puede ser soltera u otro, según corresponda. Ustedes van a piquear. Otra vez, factores de riesgo es que sea soltera u otro, pero además es importante que ustedes aquí registren si vive sola o no. Si no vive sola, está bien. Si vive sola, es otro factor de riesgo. En control prenatal, ustedes tienen aquí rectángulos, vale decir que aquí entran cifras. El Sistema Nacional de Información en Salud, el SNIS, tiene codificado todos los servicios de salud en el país. Cada establecimiento de salud de cualquier nivel tiene su número que está registrado en el Sistema Nacional de Información. Entonces, aquí no deberían ni no deben entrar letras. Aquí deben entrar los códigos o los números que han sido asignados o que ha sido asignado al establecimiento de salud
donde la paciente está haciendo el control prenatal. Si está ya asignado el lugar donde va a ser el parto, seguramente entrará aquí el código, o si no, será llenado cuando tenga el parto, dependiendo al establecimiento que llega, y otra vez el código que corresponde. El carnet de identidad puede corresponder perfectamente al carnet de identidad que tiene la paciente, y el número de registro, en este caso, es el número de historia clínica. Como les he dicho, son cifras que tienen que ingresar ahí. Después viene una sección de antecedentes familiares y personales y obstétricos. Estos antecedentes se deben marcar individualmente. No es válido que pongan una sola línea y que marquen todo, como una vertical. Esto no se considera correcto. Cada uno de estos tiene que tener una marca individual según corresponda, y es que hay entre la familia de los familiares de la paciente alguno que tenga alguna de estas patologías que están acá identificadas como tuberculosis, diabetes, hipertensión y demás. Igual en el caso de ella, aquí tienen otra parte, otra sección, donde ustedes van a ir marcando según lo que corresponda, y además en el caso de diabetes, si es 1, 2 o gestacional, ¿no es cierto? Puede haber otra condición médica grave que no está entre estas y que los familiares o que la paciente haya presentado, entonces se marcará lo que corresponda y aquí se escribirá de qué se trata. La sección esta se corresponde a la paciente, es decir, si ha tenido cirugías de tracto reproductivo, de infertilidad, puede haber temas de cardiopatías, nefropatías y violencia. En el caso de violencia puede ser desde violencia física hasta psicológica, pasando por violencia hasta sexual, ¿no? Después vienen, esta sección está al lado, pero vienen los antecedentes obstétricos. En estos antecedentes obstétricos se registran cuántas veces ha estado embarazada la paciente, exceptuando la actual, es decir, las gestas previas. Si es una paciente que es primera vez que se está embarazando, aquí irá un doble cero, ¿no? 0, en cada una de las casillas, igual acá en partos y demás. Quiere decir que no ha habido embarazo y el fin del anterior embarazo no existe porque no estaba embarazada. Si es una paciente que ha tenido un embarazo previo, entonces, o 2, entonces vendrá acá la cifra que corresponda. Si es 1, será 0,1, y este parto habrá que averiguar si ha sido un parto vaginal u cesárea. Si ha sido vaginal o cesárea, entonces también tenemos que averiguar si es nacido vivo o si hubiera nacido muerto. Cuando tenemos aquí partos anotados, tenemos que registrar si es que este último parto, que es el último parto que viene aquí registrado, la fecha, ha nacido con menos de 2.500 gramos, un peso entre 2.500 y 4.000, que es considerado normal, o mayor de 4.000. Si es un aborto, por ejemplo, y ha habido una gesta previa, qué sé yo, se va a registrar acá, y si son 3 abortos espontáneos, se van a registrar en esta parte de la círculo amarillo. Igual, en los partos que hayan sucedido, hay que saber si es que ha habido antecedentes de partos gemelares en estos que ha tenido anteriormente o no. De estos nacidos vivos hay que saber cuántos viven actualmente, o de los nacidos vivos cuántos han muerto en la primera semana y cuántos después de la primera semana. El después de la primera semana se puede considerar hasta fallecimientos antes de esta consulta que estuvieran haciendo ustedes. Pues puede llevarse años también. Fin del embarazo anterior, otra vez día, mes, año, y hay que ver la relación en tiempo de este embarazo anterior con este embarazo actual. Si es menor de un año, es un riesgo, y si no, lo dejan sin llenar esa parte.
si el embarazo es planeado o no. Aquí es una pregunta que es importante porque en algunos casos y en muchos casos el embarazo no es planeado y es algo inesperado, tanto en la situación familiar, económica, social y demás. Y además ha habido uso de algún método anticonceptivo que se estaba utilizando y que haya fallado. Si no estaba utilizado, se utiliza este, y si estaba utilizando algunos de estos métodos, pues habrá que marcar el que habría estado utilizando la paciente antes de embarazarse. La gestación actual, para esto comenzamos con el peso anterior al embarazo actual. Aquí, otra vez, si pesa, por decir, 60 kilos, tendrá que ser 0,60, la talla en centímetros, y vamos a sacar el índice de masa corporal, y según este dato vamos a poder clasificar como normal, como un sobrepeso, obesidad o enflaquecido, dependiendo lo que salga en esta índice de masa corporal. Sabemos que 25, la cifra de 25 es lo normal, hasta 25, debajo de 18 prácticamente es enflaquecida, y después vamos a tener encima de 30 ya obesidad, y de 25 a 30 es el sobrepeso. La fecha de último periodo menstrual, el día, mes, año, y de acá vamos a calcular en base al gestograma o alguna otra fórmula como Nayeli y demás, cuál es la fecha del probable parto, de tal manera que podamos registrar acá. Y además podría ser que esta edad gestacional la hayamos calculado solamente por FUM, por la fecha de última menstruación, o también haya sido corroborada o afirmada o determinada por la ecografía antes de las 20 semanas. En ese caso se marcará lo que corresponde. Entre los antecedentes de riesgo que pueda tener esta gestación en cuanto a su medio ambiente, hacia su medio donde vive, están estos factores de riesgos de fumadores activos, pasivos, el uso de drogas, alcohol o violencia. En este caso está marcando para cada trimestre. En otras historias clínicas solamente está marcando dos opciones, la primera mitad y la segunda mitad del embarazo, cual da lo mismo lo que fuere, pero sí hay que indagar según lo que está establecido en la historia clínica. Si es por trimestres, entonces en cada trimestre habrá que preguntar si es que ha cambiado estos factores de riesgo. Puede ser que de ser fumadora ya el segundo trimestre ya no sea, o viceversa también, o que de ser fumadora pasiva ya no sea, porque la pareja o el trabajo donde ella realiza sus actividades ya no está en contacto con una persona que fuma, o la exposición a drogas igual haya cambiado, el alcohol o el tema de violencia. En cuanto a rubiola, es importante averiguar si es que ha habido una exposición a la vacuna previamente. Hoy en día se está vacunando mucho en los niños, especialmente en los colegios. Entonces, las generaciones futuras ya van a estar expuestas a la rubiola. En las generaciones que son mayores, prácticamente muy pocas han estado expuestas a esta vacuna, y muchas saben que no saben o que no se ha realizado. O en algún caso podría ser que durante el embarazo actual podría haber sido vacunada de forma errónea, diríamos así, porque no sabía que estaba embarazada. De la vacuna antitetánica, si es que está vigente o no, podría estar vigente en algunos casos que podríamos considerar solamente vigentes cuando la señora o la paciente ha recibido la vacuna en 2 oportunidades en el anterior embarazo, y de esa manera ella ya ha estado expuesta a la vacuna antitetánica. Si no sabe la paciente o no recuerda de que ha estado vacunada, entonces comienza la aplicación de la vacuna en la primera consulta, y después de unas 4 semanas se hace la segunda dosis.
pero en lo posible comenzar durante la primera consulta. Si es que acaso no recuerda exactamente cuántas vacunas ha recibido, entonces sí se comienza con la vacuna en la primera consulta y la segunda dosis, como les decía, 4 semanas después de la primera, o máximo 3 semanas antes del parto. Consideramos vigente cuando ha recibido por lo menos 2 dosis y el embarazo actual está dentro de los 3 años de la última vacuna aplicada. O puede ser que haya recibido 3 dosis anteriores y este embarazo está dentro de los 5 años. O también podría ser de que tengamos constancia que ha recibido vacuna antitetánica 5 dosis. Entonces ahí ya podemos piquear vigente. Cuando ponemos acá la vacuna antitetánica, estamos aplicando en esta consulta, tenemos que poner cuándo estamos aplicando, en qué mes de la gestación la primera dosis y en qué mes la segunda. El examen tanto odontológico y de mamas, estos son registros que hay que realizarlos, inspección que hacemos nosotros. Después, si es que vemos que hay alteraciones en la cavidad bucal que debe ir al odontólogo para que él pueda hacer su tratamiento correspondiente. En general es bueno también derivar, aunque no veamos alteraciones de caries y demás, para que odontología haga la revisión y pueda corroborar el estado bucal que tiene la paciente. En cuanto a mamas, es importante que se puedan hacer la revisión, especialmente en cuanto a la presencia de que puedan haber alteraciones en las formaciones de los pezones para que no tengan dificultades en el momento de amamantar al niño. En ese sentido, también es importante enseñar a la madre a preparar el pezón para la lactancia, especialmente las primíparas. Las multíparas ya no tienen mucho problema, pero igual hay que revisar si es que hay nódulos o hay algunos ganglios axilares que pudieran estar inflamados. Por otro lado, hay una parte que se refiere al cervix, y si es que está normal, vamos a marcar los círculos blancos. Si está anormal, marcaremos el amarillo. La inspección visual con ácido acético, que también se puede practicar o hacer, el PAP o colposcopía. Si no se hizo, se marca lo que no se ha realizado. Normalmente vamos por el PAP. Grupo sanguíneo, al que este va a ser un resultado del primer laboratorio que vamos a pedir a la paciente en la primera consulta. Esto va a salir como resultado en la segunda consulta, porque en la primera vamos a pedir estos datos al laboratorio, donde nos va a reportar qué grupo sanguíneo es, qué factor RH tiene, y obviamente tenemos que averiguar con la madre si es que era negativo, si ha recibido alguna vacuna y su inmunización, y de esa manera poder informar según el círculo que corresponda. Además, el tema sobre las gamma-globulinas anti-D, si ha recibido vacunas, seguramente sí las va a tener. Toxoplasmosis no estamos haciendo, pero se debería hacer por el tema de prevención y de cuidado, especialmente para informar a la madre, y que sea antes de las 20 semanas, y según el resultado de las inmunoglobulinas poder informar cuál es la situación, y si no se hizo, pues habrá que marcar la casilla que corresponde. En el primer laboratorio, además de grupos sanguíneos, se pide hemoglobina y se informa el resultado. Y es que este resultado es menor de 11, entonces vamos a marcar como anemia.
y si cuando sea mayor de 20 semanas, igual vamos a volver a pedir otro examen y marcaremos el resultado que corresponda. Mientras tanto, en la primera consulta deberíamos indicar en forma preventiva para temas de anemia en embarazadas, entregar hierro con ácido fólico, que viene en una sola tableta. Normalmente debes entregar 200 miligramos día por 90 días y de esa manera poder informar ya si es que está recibiendo o no hierro y folato. Aquí, por ejemplo, hay un error del color de la canciller del círculo. Los dos no pueden ser factor de riesgo, entonces esto debería haber sido blanco. En esta primera prueba de laboratorio también pedimos pruebas de VIH y según eso vamos informando antes de las 20 semanas y en la segunda vez que pedimos después de las 20 semanas los resultados. Primero si se ha solicitado y si el resultado ha sido negativo y si no se ha solicitado y si no corresponde porque no se ha realizado en el servicio. Y es que está recibiendo terapia antirretroviral en el embarazo según lo que corresponda y si no está recibiendo pues no corresponde porque no es una persona positiva ni estado expuesto. Cuanto a enfermedades de transmisión sexual también, las pruebas para sífilis, tanto no treponémicas como treponémicas, normalmente utilizamos las no treponémicas de DRL o RPL y según eso informamos, ¿cierto? Son prácticamente el resultado si es que hay necesidad de hacer tratamiento y si es positivo pues tendrá que hacerse el tratamiento a la pareja. Tanto en la primera y segunda vez hay que controlar y monitorear. Cada vez que se pide exámenes pide también VIH, especialmente VPR, porque puede estar expuesta durante el embarazo. Chagas, que pedimos una vez, si es que este Chagas es positivo, pues lo vamos a registrar como tal y lo vamos a guardar en la historia clínica para cuando nazca el niño y poder verificar si ha habido una transmisión vertical y después de que termine el puerperio recién pensar en ver de hacer el tratamiento. Para esto vamos a tener que hacemos high en esta oportunidad, solamente es high y después tenemos que verificar con ELISA. Paludismo en las zonas tropicales, según la prueba que se haya hecho, no importa cuánto eres, si es negativo o positivo o si no se hizo. Bacteriuria, este es un tema que se hace también en todos los pruebas de laboratorio, que nosotros, según el reporte, vamos a registrar si es que es normal, si ha sido anormal el resultado y además si no se ha hecho por alguna razón. En todo caso, si hubiera una bacteriuria, sabemos que tiene que ser tratada y en algunos casos tal vez haya que pensar en hacer urocultivo para determinar de la mejor manera su tratamiento según la sensibilidad y el microorganismo causante. Glicemias en ayunas, antes de la 30 semana y después de la 30 semana, los resultados que se reportan, y es que la glicemia tiene una cifra que pasa los 105 miligramos por decilitro, pues en cualquiera de estas dos situaciones marcaremos el círculo amarillo. Si se ha hecho detección de proteínas en orina, pues si se encuentra, se marcará lo que corresponda. Normalmente no lo hacemos, este tampoco beta tampoco 35-37 semanas. El planeado del parto, eso es para explicarle a la paciente y a los familiares en qué consiste el tema del parto, cuáles van a ser las condiciones que van a ir cambiando fisiológicas en la madre y la preparación para el momento del parto o el lugar donde va a ser este evento. La orientación de la lactancia materna, aquí se dirige fundamentalmente a sensibilizar sobre la lactancia hasta los 6 meses
exclusiva y en lo posible que no sea con leches, como se dice, de fórmula. Entonces sí se incentiva la lactancia materna, trata de explicar los beneficios de esta lactancia materna frente a los de la alimentación artificial. Además, explicar las posiciones o las formas que puede realizar este amamantamiento y aclarar dudas eventualmente que pueda tener la gestante. Ya de la gestación actual, entonces, tenemos toda una cuadrícula que acabamos de hablar, en la cual comienza en el parto, en el peso anterior y termina en los reportes tanto del estrupos como el tema del parto. Y aquí en el registro de los controles prenatales o antenatales, ahí tenemos un espacio para llenar. En este caso son 5, podrían ser más, pero no menos de 5, porque 4 es el control de calidad que tenemos de la atención como mínimo. Si no son 4, sabemos que es hay una deficiencia en la calidad de atención o de captación de las mujeres embarazadas a tiempo. Esto es muy importante porque aquí ustedes tienen que llenar día, mes, año del momento que están haciendo la consulta, la edad gestacional que está determinada por entre la fecha de última menstruación o también por la ecografía, el peso de la paciente en gramos, el índice de masa corporal que lo vamos a sacar de la primera parte que hemos visto de peso y talla, la presión arterial que la vamos a ir registrando cada vez, la altura uterina, la presentación. Estos datos, por ejemplo, van a ser a partir de cierta edad gestacional, la frecuencia cardíaca igual después de las 20, y los movimientos fetales después de los 18, si hemos hecho proteinuria, si no, dejamos en blanco, y el número de tabletas de sulfato ferroso que estamos entregando. Esto en la primera visita debería llenarse con 90, y aquí, si es que hay alguna señal de alarma o los exámenes de laboratorio que estamos pidiendo. Normalmente en la primera consulta pedimos los exámenes de laboratorio que decíamos de rutina, que se refieren al examen general de orina, la glicemia, el hemograma, la prueba rápida de VIH, el LPR para sífilis, y según esos resultados vamos a ver si es que hay alguna exposición a algún efecto contagiosa o que sean resultados que tengamos que revertir con tratamiento para el tema de anemia u otra situación. Aquí se anotarán los signos de peligro y también vamos a anotar la ecografía, que deberíamos pedir, la ecografía obstétrica. Esa ecografía obstétrica que dependiendo de la edad gestacional de repente nos va a ubicar más bien acá para obtener qué semana de gestación tiene. Si es más grande nos va a dar la relación de diferentes parámetros para ver si el feto está en buena posición, dependiendo de la semana en que estemos solicitando. Y también pedimos 2 veces mínimo durante el embarazo. Aquí puede ir la firma o las iniciales del responsable y la programación de la próxima visita o la próxima atención. Normalmente debe ser a un mes. De esta fecha, un mes, la próxima visita, y aquí debería ser la misma que esta. Puede darse en muchos casos, en otros se retrasa un poco, pero se ordena de esa manera y la paciente va a seguir esa programación. Esta es otra forma de registrar los mismos. Esto normalmente puede suceder cuando estamos viendo la historia clínica. Hay 2 historias clínicas que se registran, una en el historial médico y otro en el carnet de la madre, el carnet prenatal. Entonces puede ser que en la otra tengamos este formato, que no es exactamente igual que el otro. Como ustedes vean, aquí hay algunos datos que no están,
como ser aquí día, mes, año ya no está, solamente está hasta mes, y en el caso de proteinuria ya no está, y la frecuencia cardíaca se la pone como latidos fetales. Entonces, esas son formas diferentes de marcar o de presentar los formatos, y los signos de alarma también tienen un espacio para su registro, pero siempre existe la programación de la próxima cita. Entonces, esto puede, para que haya una correlación entre la historia clínica y el carnet. Los dos tienen que llevar los mismos datos. Después viene otra parte de la historia clínica perinatal que se refiere a parto o aborto, dependiendo de lo que haya sido. Y es parto, va a haber que marcar el círculo y va a haber que llenar todas las casillas que correspondan. Si es aborto, van a tener que llenar algunas casillas, no todas, porque no corresponde. Van a tener que llenar, por ejemplo, la fecha del ingreso, van a tener que llenar la edad gestacional a la cual se ha producido, van a tener que llenar aquí el tema del nacimiento, porque el parto se va a producir, y la hora y el día, y además en algún lugar si corresponde, vamos a llenar el peso. Aquí hay una sección que en realidad es un espacio que no debería estar en este lado, pero bueno, se los ha puesto por un tema seguramente administrativo, en cuanto al tema del bono. Ustedes saben que la mujer embarazada, a través del bono Fonasurdui, recibe un suplemento económico de 50 bolivianos por cada control prenatal que realiza, y por cada parto 150 bolivianos por el parto. Entonces aquí están las fechas de la consulta y la fecha del pago. Se haya podido hacer, eso lo hace el banco. Nosotros solamente hacemos la firma un formulario que viene en la historia clínica, y aquí ya transcribirá en la historia clínica perinatal. Después, si estuviera enfermedades durante el embarazo, se van colocando las que corresponden, y si no hay ninguna, pues se anota ninguna. Si hay uno más, haremos este círculo y marcaremos la patología que corresponde. ¿Qué otra cosa más? En el caso de que sean múltiples, sean gemelares, por ejemplo, entonces hay que ir llenando esta casilla, y además si es el primero, por ejemplo, en nacer, pondrán 1, si es el segundo que ha nacido, pondrán 2, entonces así se va a diferenciar de los gemelos que han nacido. Y la terminación así espontánea, cuál ha sido la indicación para la inducción del parto operatorio, y para cada uno de esos tiene un código, y es un código que está al reverso de la historia clínica perinatal, donde ustedes tienen aquí toda una serie de códigos de patologías, tanto de la madre como del producto, las indicaciones tanto quirúrgicas o de inducción, la medicación durante el trabajo de parto, las anomalías congénitas que se podían presentar. Entonces, de esa manera van a ir llenando. Aquí, por ejemplo, tienen otro formato de esta misma sección, donde ustedes ven que ya no está acá el bono Fonasurdui, pero sí está del trabajo de parto. Entonces, todo el procedimiento del trabajo, todo el proceso del trabajo de parto, según cómo se haya ido comportando las horas y los minutos, y además cuál ha sido la progresión de este parto en cuanto a las dilataciones, alturas y demás. ¿No es cierto? Igual siguen los otros términos de morbilidad, si ha habido compañía o quién ha sido lo que ha acompañado o no ha habido ninguna, la posición, si ha habido episiotomía y una serie de datos que hacen que nos informan sobre la situación del parto. Del recién nacido, ya este es los datos en cuanto a su peso, la presentación, si ha sido
o perímetros cefálicos, su longitud, la edad gestacional por el examen físico que se puede determinar, el peso, el Apgar con el que ha nacido y los datos en cuanto a lo que se refiere del recién nacido, que ha habido defectos congénitos. Aquí están las cuadrículas para poner los códigos, y las enfermedades, si se han presentado, pues habrá que codificarlas y además anotarlas si es que ha habido alguna opción acá, por ejemplo, en cuanto a alta misaje neonatal, tanto de TSH también para tiroides. El puerperio de la madre y el egreso del recién nacido, el egreso de la madre y la anticoncepción si es que está saliendo con algún tema de algún método elegido. El nombre del recién nacido si es que hay definido, el responsable de la atención tanto de la madre como del niño, y además la firma de los documentos por quien ha atendido y el responsable del establecimiento. Entonces, otra cosa que es importante es saber que estas causas de mortalidad materna y perinatal podrían ser disminuidas y prevenidas cuando hacemos una atención perinatal temprana, periódica y además de calidad. ¿Qué es lo que está midiendo la historia clínica perinatal fundamentalmente? Lo que mide es el riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca un daño o un hecho a la salud tanto de la madre como del niño? Entonces, lo que trata de tener un enfoque de riesgo en la medición de esa probabilidad, y el factor de riesgo viene a ser la característica o circunstancia que se está presentando u observando tanto en la madre embarazada, para que se pueda asumir de que hay un embarazo de alto riesgo. Embarazo de alto riesgo es aquel en el que existe una alta probabilidad de sufrir el daño tanto para la madre como para el feto, y por lo tanto para que el evento reproductivo tenga problemas. Hay riesgos que son previos a la concepción y se los llama preconcepcionales. Son riesgos que están preexistentes ya antes en la madre, antes de que se vaya a embarazar. Y uno de ellos es la edad. Si es menor de 15 años, aquí está 16, menor de 15 años o mayor de 35, ya es un factor de riesgo. Por eso en la historia clínica perinatal registrábamos como una cuadrícula amarilla. Después, otra es el intervalo intergenésico, es decir, entre un embarazo y otro, si es menor de 2 años, la paridad, si es el primero o después del cuarto, antecedentes obstétricos, es decir, si ha habido abortos anteriores, óbitos o muerte neonatal, ya sea por causa desconocida o conocida, es lo mismo. El producto, si ha sido muy grande o un peso muy bajo, también es otro tema de riesgo preconcepcional. Partos pretérminos que no hayan llegado a las 40 semanas o que haya sido expuesta a una cesárea previa, algún problema en la evolución viene del parto vaginal y no se haya producido, presencia de LHs incompatibles, de eclampsia. Otras causas que pueden ser son desnutrición, que ha presentado la madre, exposición a infecciones como puede ser la toxorubiola, citomegalovirus, herpes o varicela, enfermedades que haya estado expuesta a la transmisión sexual, presencia de patologías crónicas como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, renales, tabaquismo, etilismo, epilepsia, antecedentes familiares, por ejemplo, defectos congénitos, problemas de estatura, que sea de baja estatura, son riesgos preconcepcionales. Por norma, toda paciente con un riesgo preconcepcional debería ya ser canalizada para ser atendida en un segundo nivel donde están los especialistas.
Ahora, ¿qué es el riesgo obstétrico? Es el riesgo que se presenta en la mujer o en su entorno y que puede complicar la evolución del embarazo. Tanto puede ser también del parto y del puerperio, y además puede alterar el desarrollo normal del producto o la supervivencia del producto. Esto se refiere más que nada al ambiente familiar, al ambiente donde la madre está habitando, y tiene las condiciones tanto sociales, psicológicas y demás, para que ese embarazo sea un embarazo sin mayor problemas, y por lo tanto el producto también tenga una posibilidad mejor de sobrevivencia. El riesgo obstétrico exige una vigilancia prenatal bien hecha, y además tiene que ser, si vale el término, adecuada, individualizada a la embarazada, para poder detectar rápidamente que hubieran algún tipo de complicación. ¿Cuáles podrían ser estos embarazos de alto riesgo, factores de riesgo obstétrico? Adolescente embarazada, lo que decíamos, menor de edad ginecológica menor de 2 años, es decir, que entre su menarquia y el embarazo no hayan pasado 2 años, las probabilidades de preeclampsia, prematurez y bajo peso son mayores. Edad mayor de 35, igual, preeclampsia, inserción baja de placenta, atonía uterina postparto, riesgo genético para el producto. Situaciones de anemia que pueda tener la paciente por un tema de alimentación o de un tema de acceso a una buena nutrición, y que pueden llevar con mayor frecuencia a infecciones de tipo urinario o célico-vaginitis, y que además pueden ocasionar una amenaza de parto prematuro o una ruptura prematura de membranas. Intervalo intergenésico menor de 2 años, es decir, que entre uno y otro embarazo no hayan pasado más de 2 años, entonces también puede repercutir en un retardo del crecimiento intrauterino. Multigesta, que puede llevar a una inserción baja de placenta, atonía uterina postparto, antecedentes de 2 abortos. La probabilidad de que haya un tercero es mucho más importante, en un 50% de los casos. Estos riesgos obstétricos, factores de riesgo obstétrico, también son antecedentes de preeclampsia, hemorragia de la segunda mitad, cesárea previa, malformaciones congénitas y en la pareja, muerte fetal en un embarazo anterior, prematurez, hipertensión, diabetes, cardiopatía congénita, nefropatía. Esto es importante para determinar, para prevenir, estar preparados para evitar graves daños a la salud tanto de la madre como del producto. ¿Cómo se realiza este diagnóstico con enfoque de riesgo? De alto riesgo se debe realizar antes de la gestación, es decir, ver los factores de riesgo preconcepcionales, y se continúa después del parto también. El resultado de la evaluación de riesgo preconcepcional, luego del examen inicial y la clasificación de los factores de riesgo, se incluye a la paciente como una, ya sea de categoría de alto o bajo riesgo, según presente o no presente situaciones de riesgo. Se va a continuar con esta complementación o diagnóstico de factores de riesgo durante toda la gestación y después del parto, durante el puerperio. Si es un embarazo de bajo riesgo, la frecuencia de las consultas van a ser mensuales hasta el 6º mes. El 7º y 8º mes van a ser cada 15 días, eso dice la norma. La práctica es que siguen siendo mensuales hasta el 8º, y cada 7 días al 9º. Cuando hay factores de riesgo se recurre más a esto. 4 consultas de control prenatal son consideradas como un control de calidad de atención óptimo. Y
Si es que no logramos estas 4 consultas, quiere decir que nuestra captación de las mujeres embarazadas está deficiente. ¿Qué es lo que tenemos que ver en las primeras consultas? En el feto, controlar la frecuencia cardíaca, el tamaño, la cantidad de líquido amniótico, esto lo vamos a tener por la ecografía, la presentación y situación también, y la actividad fetal. En la madre, a través de un examen físico y una historia clínica completa, vamos a confirmar ese diagnóstico de embarazo a través de la ecografía y establecer la fecha de gestación, ya sea por la ecografía o la menorrea también, pero mejor que es ecografía. Vamos a clasificar el nivel de riesgo en la madre y vamos a ir vigilando el incremento ponderal de ella, midiendo el fondo uterino. Vamos a hacer exámenes 2 veces por lo menos durante la gestación, mejor 3, tanto como les decía, de orina, glicemia, todo lo que es biometría hemática, grupo sanguíneo, controlar enfermedades de transmisión sexual, entregar ácido fólico y sulfato ferroso de forma preventiva, controlar o aplicar el toxoide tetánico si es que acaso no ha recibido en embarazos anteriores, y si es primípara, pues tendrá que recibir 2 dosis en este embarazo. Ustedes saben que la inmunidad se adquiere con 5 dosis en estos espaciamientos de 1, 6, 12 y 24 meses. Informar a la madre sobre los signos de alarma o de síntomas que tiene que tener presentes para acudir al servicio y evitar mayores problemas de salud. Medicamentos que solamente deben ser ingeridos por indicación médica, pero además en lo posible después de la semana 14, porque hasta entonces prácticamente hay una formación del feto y puede ser alterada y afectada por los medicamentos. La citología con Papa Nicolau, siempre y cuando de no haberse realizado los últimos 3 años, y las pruebas de VIH. No hay necesidad de entregar polivitaminas y otros medicamentos más que el ácido fólico y el sulfato ferroso. La vigilancia del embarazo de alto riesgo debe iniciarse en cuanto se confirma el embarazo y el riesgo obstétrico, y esto debe realizarse en segundo nivel de atención, y la frecuencia de la consulta se va a regular en base al riesgo que se haya determinado, los factores de riesgo presentes en el caso de la mujer embarazada. Eso exige que sea una atención especializada. ¿Cuáles son los signos de alarma que debe informarse la mujer embarazada y que ella debe tener en cuenta y los debe reconocer para poder referirse al servicio y evitar mayores riesgos durante su embarazo? La hemorragia vaginal, el edema, los síntomas de presión alta que pueden estar identificados como cefaleas, visión borrosa por frenos, acúfenos, contracciones antes de tiempo, pérdidas transvaginales que se puedan presentar, vómitos persistentes, fiebre, disuria, cambios en la frecuencia e intensidad de los movimientos fetales, ruptura de la fuente, de la presencia de convulsiones o ataques, y para que esto pueda ser referido al servicio lo antes posible, de forma oportuna. Complicaciones mayores son el aborto, la hiperemesis, el embarazo molar ectópico, ruptura prematura de membranas, anormalidades en la presentación y preeclampsia y eclampsia, retraso en el crecimiento uterino, embarazo múltiple, nefropatías, descrecimiento prematuro de placenta, es una de las complicaciones más mayores, la muerte fetal, la inserción baja de la placenta y diabetes gestacional. ¿Cuál es el papel del médico general en el control prenatal con enfoque de riesgo? Informar a la paciente. Eso es importante y básico. La paciente debe saber cuáles van a ser los cambios fisiológicos normales que va a tener durante su etapa de gravidez y puerperal, explicar los signos de alarma que estábamos hablando hace un momento sobre durante el embarazo, el parto y el puerperio, la importancia de que ella vaya a la
al control prenatal y después de que tenga el niño también. Recomendar a la madre de la necesidad del examen del recién nacido y que tiene que hacerse controles de recién nacido cada mes, la importancia de tener una lactancia materna hasta los primeros 6 meses, solamente lactancia materna, tratar de explicar los mejores hábitos higiénicos dietéticos que puedan ser posibles para la madre y el niño en las condiciones que tenga, disuadirla del consumo de alcohol, tabaco, medicamentos, de la automedicación, orientarla hacia lo que podría ser la planificación familiar, explicando los tipos de anticoncepción, explicar la necesidad de mejorar su alimentación durante el embarazo y además tratar de recomendar durante que las actividades sexuales durante el primer trimestre y el último trimestre sean lo más menos posible, de tal manera que se eviten los mayores riesgos de contagio y de molestia del embarazo. Bueno, eso es cuanto tengo para hablarles sobre la historia clínica perinatal. Yo sé que es larga la charla, pero es importante que ustedes conozcan por lo menos una visión rápida de este instrumento que es aplicado en todos los establecimientos de salud. No sé si tienen alguna consulta, duda, yo los escucho. ¿Está comprendido o es que hay alguna duda, alguna dificultad? Está bien, doctor. Bien, entonces ahí tienen todo lo que he podido darles de historia clínica perinatal. Es un instrumento muy bonito, es amplio y bien utilizado, es una maravilla. Lastimosamente es parcialmente utilizado y no lo explotamos como podríamos hacer. Bien, si no tienen preguntas, yo les agradezco enormemente por su asistencia y los veo en cualquier momento en las prácticas o si no en algún momento a futuro. Les agradezco por su audiencia y que tengan muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.